¿Qué hacer si te das cuenta de que has fracasado en la vida? ¿Cómo gestionar tu ego? ¿Hasta qué punto es importante elegir bien aquello que te entretiene? ¿Por qué debemos reír? ¿Y llorar? ¿Por qué debemos incorporar rituales a nuestra vida? ¿Cómo gestionar la roedora ansiedad que provoca el estatus? Estos y otros muchos temas en el nuevo podcast de Audible Studios, El despertar de Sísifo. 6 horas de audio que te ayudarán a ser un mejor primate y un viejo lesbiano ejemplar. Date de alta ahora en audible.es y disfruta de un mes gratis de contenidos de calidad como el mío, sin ir más lejos. Audible Studios presenta El despertar de Sísifo, de Fabián C. Barrio, una producción original de Audible. Buenas noches, querides chino-indo-murcianas oprimides por los machirulos trabajadores del metal olvidados por los sindicatos, transexuales pangénero asexuades y autopercibides como mofetas mapuches, y bienvenides al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy para que puedan saltar ustedes a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas hablaremos de el amor y la rendición, la arbitrariedad de la justicia, la misericordia y el juicio, y cuándo uno u otro deben aplicarse. El concepto de justicia y su subjetividad, y la historia, las revoluciones y de qué forma éstas han contribuido o no al progreso. Todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, Los Miserables del inmortal Víctor Hugo. Mucha gente desconoce que los personajes antagónicos de Jean Valjean y el sabueso que lo persigue, Javert, fueron inspirados por la misma persona, un ex convicto real que se convirtió en un hombre de negocios de éxito y se hizo conocido por su altruismo. Se llamaba Vidocq y fue además jefe de la Seguridad Nacional en Francia y se convirtió en el primer detective privado registrado. La fascinante historia de Javert, Fantine, Cosette y Jean Valjean ha cautivado a generaciones y generaciones, convirtiéndose en una de las novelas francesas más exitosas de todos los tiempos. Es un torbellino de sensaciones que, como todas las grandes obras inmortales, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra frágil condición de pecadores, de jueces, de verdugos, de tristes, de altruistas o de potenciales tiranos. Los Miserables narra la terrible historia del expresidiario Jean Valjean, condenado a 19 años de presidio por robar pan para alimentarse y que a pesar de cumplir su condena sigue lastrado por su pasado. Obligado a llevar un pasaporte amarillo que prueba su condición de expresidiario, es rechazado por la sociedad hasta encontrarse con un clérigo que lo perdona a pesar de haberle robado. A cambio, el clérigo le pide que se comprometa a hacer el bien. A partir de ese momento, Jean Valjean se propone dedicar su vida a la filantropía. Tras prosperar como propietario de una fábrica y hacerse alcalde bajo un nombre falso, Valjean debe revelar su identidad verdadera para salvar a un hombre que ha sido condenado por ser confundido por él por su perseguidor, el oficial Javert, quien no cree que las personas puedan reintegrarse en la sociedad. Mientras tanto, Valjean había conocido a Fantine, una pobre mujer caída en desgracia y a la que prometió antes de su muerte que iría en búsqueda de su hija Cosette, que vive en el seno de una familia de posaderos sin escrúpulos, quienes engañaron en varias oportunidades a Fantine, pese a saber su condición de madre soltera y pobre, para sacarle más dinero mientras Cosette crece en un ambiente tóxico. Jean Valjean adopta a Cosette y ambos escapan a París, donde Cosette se enamora de un joven revolucionario. Jean Valjean debe continuar ocultando su identidad y mudarse constantemente, ya que Javert continúa persiguiéndolo como un perro de presa. La novela es una lucha constante entre el racionalismo representado por Javert, un policía muy circunspecto, frío y calculador, y el romanticismo representado por Jean Valjean, el personaje bondadoso y misericordioso que deja una huella de bondad por los lugares donde pasa. Estalla la Revolución de 1830, dirigida por un grupo de estudiantes. Jean Valjean, sabiendo que el amado de Cosette está involucrado, se une a ellos. Durante la batalla, Javert se infiltra como espía, pero es capturado. Jean Valjean salva a Javert de una muerte segura en manos de los estudiantes y lo deja marchar. Sin embargo, no será la última vez que las vidas del implacable Javert y Jean Valjean se crucen.
Víctor Hugo era hijo de un mayor y general francés del ejército de Napoleón, por lo que viajó a menudo cuando era niño. Su madre era monárquica, comprometida con la monarquía francesa, algo que influyó grandemente en los puntos de vista del escritor. Estudió Derecho en París, pero a partir de 1816 comienza a escribir poesía y teatro, y su primer libro de poesía ganó elogios del mismísimo Luis XVIII. Lentamente, Víctor Hugo fue atraído por una multitud de personajes literarios que se identificaban con el romanticismo y, con el tiempo, cambió sus puntos de vista monárquicos por opiniones más liberales, especialmente después de que Carlos X impusiera restricciones a la libertad de prensa. Su primer hit fue Notre-Dame de Paris, conocida como El jorobado de Notre Dame, una novela histórica que proporciona una dura condena de los males sociales que asolaban la época. Durante la Revolución de 1848, Víctor Hugo fue elegido para la Asamblea Constituyente, pero después de que Napoleón III tomara el poder en 1851, se vio obligado a huir a Bruselas. Finalmente se instaló en una de las islas del Canal, donde escribió Los Miserables, un libro que alcanzó casi de inmediato un éxito mundial. Se casó con su amiga de la infancia, Adèle Fouché, y tuvo 5 hijos. Murió en 1885 y se le dio un funeral de Estado, habiéndose convertido en un héroe nacional una vez que la República se estableció de nuevo en Francia en 1870. Hoy, su fama es enorme en el extranjero por sus novelas como Notre Dame o Los Miserables, y en Francia se lo tiene como uno de los grandes poetas nacionales. Contrariamente a la creencia común, Les Misérables no se lleva a cabo durante la Revolución Francesa, sino más bien entre 1815 y 1832. Unos años convulsos que culminaron en una insurrección relativamente menor. Sin embargo, el conocimiento de la historia francesa anterior es muy importante para comprender gran parte de la trama. En 1789 se produjo la famosa toma de la fortaleza de la Bastilla por los franceses revolucionarios, pero solo en 1792 Francia fue declarada república, y después de un levantamiento violento que condujo al encarcelamiento del rey y su esposa, María Antonieta. Poco después, se ejecutó al rey por traición a la nación. En los próximos años, los nuevos gobernantes comenzaron a volverse unos contra otros y sobrevino un periodo de gran violencia conocido como el Terror. En 1799, Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y en 1804 fue elegido emperador. Se embarcó entonces en múltiples campañas militares con el objetivo último de conquistar toda Europa. Solo en 1815 consiguieron derrocarlo y enviarlo al exilio, pero él regresó para ser definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. A partir de entonces, Francia volvió a ser una monarquía, en lo que se conoce como la Restauración. En 1830 se sucedieron varios días de disturbios en París, la Revolución de Julio, que llevó a la sustitución del rey Carlos X por un pariente lejano de otra línea de la familia, Louis-Philippe. 2 años más tarde, la gente de París, disgustada con lo poco que había impactado este pequeño cambio en sus vidas, montaron una pequeña revuelta. El detonante de todos los disturbios de 1832, que fueron rápidamente aplastados, como se describe en el libro, fue la muerte de un político especialmente querido, Lamarque. Cuando era joven y figura literaria en ciernes, Víctor Hugo trabajó en traducciones de Virgilio, un antiguo poeta romano, y sintió una más que declarada devoción por su obra Eneida, un poema épico que trata de la fundación del pueblo romano después de su derrota por los griegos en la guerra de Troya. El viaje del protagonista, Eneas, superando obstáculos como un viaje hacia el inframundo, tiene varios puntos de resonancia con el propio camino iniciático de Jean Valjean. Pero Víctor Hugo vivía inmerso en un periodo literario más limitado, el del romanticismo francés. Este movimiento se caracterizó por un énfasis en el individuo, la idealización de la naturaleza y una defensa a ultranza de la libertad del artista. Los poetas románticos como Chateaubriand tuvieron una enorme influencia sobre Víctor Hugo, especialmente cuando era más joven, cuando sus opiniones políticas eran más conservadoras. Más tarde, Víctor Hugo intentaría utilizar métodos románticos para un objetivo social y político distinto, buscando exponer las pequeñas tragedias del hombre común. De esta forma, su obra puede relacionarse con otras novelas del siglo XIX que trataron de retratar los males sociales, incluida la obra de Charles Dickens. La obra de Víctor Hugo fue precursora, en cierto modo, de la de Balzac y Tolstoy.
arrolladoras novelas que intentaban crear la representación de la sociedad despiadada y realista para remover conciencias. Con el paso de los años, Los Miserables ha tenido un gran éxito en el teatro musical y la historia ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. Desde su debut en la gran pantalla, con una versión muda allá por 1907, hasta la premiada versión musical de 2012. En Los Miserables, Jean Valjean se transforma de un criminal endurecido en un modelo de virtud. Él, en última instancia, se sacrifica a sí mismo para que la pequeña Cosette pueda alcanzar la felicidad con Marius, incluso cuando Valjean se siente devastado por perderla por el hombre que ella ama. En muchos momentos a lo largo de la novela, Jean Valjean es redimido por sus actos, que constituyen penitencia por los males que cometió en su vida pasada. La vida se entiende como un proceso en el que se debe luchar constantemente. La redención parece tener lugar en dos ejes principales de la novela, que también corresponden a la teología cristiana. Por un lado, amor desinteresado y por otro, buen trabajo. Jean Valjean cumple el segundo a través de su trabajo como alcalde, como filántropo y como hombre de gustos y de estilo de vida sencillos. Su amor por Cosette es otra forma en que él se redime a sí mismo por sus errores pasados. Sin embargo, el protagonista nunca parece capaz de emerger completamente de la carga del mal que anida en su interior. Internamente se produce una lucha para dirimir si es o no realmente una buena persona, y esto nos hace dudar de si sus acciones y su amor no serán más que una fachada que oculte su verdadero carácter, que tal vez nunca pueda llegar a cambiar. Su pasado continúa atormentándolo no solo internamente, sino también en el mundo exterior. En su intento de dirigir una fábrica, es en parte responsable de la caída de Fantine, y al liberar a otro hombre acusado injustamente de ser Jean Valjean, de ser él, es condenado una vez más, y el pueblo del que era alcalde vuelve a caer en la miserable pobreza. Al elegir centrar su novela en una revuelta relativamente menor, en lugar de la Revolución Francesa de 1889, Víctor Hugo enfatiza la dificultad de la propia sociedad francesa y no solo de los personajes individuales para redimirse por la violencia pasada, algo que trae más desigualdad. El amor al prójimo parece ser la clave para deshacer estos males, aunque la novela no permite concesiones al optimismo. Misericordia versus juicio. Los personajes de la novela viven en un mundo de juicios constantemente severos. Convictos y pobres se consideran la escoria de la sociedad, mientras que los ricos, a su vez, se descubre que son codiciosos y pecan exactamente igual que los pobres. Sus robos son quizá más sutiles, pero también se aprovechan de los demás de forma descarada. Las mujeres, especialmente, están sujetas a estándares difíciles, colocadas en un pedestal de pureza pero fácil y apresuradamente condenadas por salirse de la norma, mientras que los hombres, promiscuos o simplemente despreocupados, son celebrados en lugar de juzgados. En este marco, el acto de la misericordia entra como un poderoso contrapeso, a veces impactante, ofreciendo a sus destinatarios una nueva forma de vida, pero en otras ocasiones demostrando de forma abrumadora su radical inmersión de las normas sociales. Al comienzo de la novela, Jean Valjean está acostumbrado a ser tratado y juzgado como el delincuente que es, por lo tanto, se queda atónito por la misericordia que le muestra el clérigo al dejarlo en libertad después de su intento de robar sus candelabros de plata. Valjean no tiene ni idea de cómo lidiar con la misericordia mostrada, y está tan confundido, de hecho, que su primer movimiento es cometer otro delito de robo mientras trata desesperadamente de reafirmar los valores por los que ha vivido durante tanto tiempo. Se necesita este último acto criminal cometido casi por reflejo para que Valjean se arrepienta y abrace la misericordia que el clérigo le ha mostrado. Aceptar la misericordia entonces puede ser insoportable y requiere de profunda voluntad y de agallas. Javert, por el contrario, no tiene tal fuerza al final. Encuentra que no puede vivir en la contradicción y entre el juicio que ha otorgado a Jean Valjean y la misericordia que Valjean le ha mostrado, y se suicida como resultado. Como transformación de la vida, el movimiento del juicio entre acusar y tener piedad puede resultar muy doloroso. Justicia e injusticia. Múltiples sistemas de justicia e injusticia coexisten en la novela. Los personajes, así como la moral del narrador consciente, deben negociar entre todos ellos al intentar asignar responsabilidad a ciertos personajes y la determinación de cómo las elecciones éticas de cada uno de ellos se comparan con los demás. Ningún sistema de justicia triunfa para siempre en la novela. Este es un movimiento
algo radical para Víctor Hugo, especialmente en la época en que se escribió la novela, porque mientras se abraza una cosmovisión cristiana, está menos interesado en simplemente repetir la autoridad de la Iglesia que tratar de averiguar el significado de lo correcto y lo incorrecto. Una forma de comparar la justicia con la injusticia es a través del retrato de Javert, ilustrado en los diversos tribunales, los jurados y los policías que aparecen a lo largo de la novela. Sin embargo, dado que Valjean es un protagonista que es un fugitivo convicto, la novela desafía la noción de que la justicia convencional, las leyes humanas, sean justas en absoluto. Personas como Javert son seguidores imperfectos, tal vez demasiado celosos de la ley, que fallan a la hora de entender que esta autoridad puede en algunos casos ser injusta. Historia, revolución y progreso. Los Miserables está saturado de historia francesa, y un lector que aún no conoce las figuras históricas de Carlos X o Luis Felipe, por ejemplo, puede perderse fácilmente en todos los detalles. Pero este tratamiento tan detallado juega un propósito más amplio en la novela. El autor, aunque socialmente es progresista, era escéptico sobre la revolución, escéptico de que un solo evento dramático pueda convertir la tendencia social y mejorar el bienestar de los oprimidos. En cambio, la novela sugiere que la verdadera revolución requiere ser cocinada a fuego lento, de forma incremental. La conversación entre el clérigo y un miembro de la Asamblea de la Revolución Francesa, que terminó conduciendo al periodo del terror, revela esta ambigüedad. El miembro de la convención es odiado por la sociedad, pero él se siente desconcertado porque cree genuinamente que la violencia de la época del terror no fue peor que aquello que la población vivía bajo el yugo del rey antes de la revolución. El obispo, por otra parte, no se atreve a aceptar que la gente tuviera que ser decapitada por el bien común. Y ninguno de ambos parece ganar la discusión. La revolución, por tanto, es una bolsa mixta, porque es tan dramática y repentina que siempre sus posibles beneficios están inevitablemente acompañados de inconvenientes. El conocimiento con el trasfondo del París. La novela está plagada de máscaras, de disfraces, de equívocos sobre la identidad y la ocultación de esas identidades. Gran parte de este misterio tiene lugar y es propiciado por las mismas calles sinuosas de París, una ciudad donde los personajes pueden encontrar el anonimato y escapar de sus pasados. París, en el periodo de Los Miserables, no era la ciudad de bulevares abiertos que los turistas conocen hoy. Antes de 1850 era una ciudad en gran parte medieval, de callejones desconocidos, un antiguo y húmedo sistema de alcantarillado y viejas murallas y fortalezas al límite del colapso. A lo largo de la novela, los personajes aprovechan y se ven obstaculizados por esos misterios. Los Miserables fue escrito mientras el autor estaba en el exilio político en el extranjero y describe con amor la ciudad desde lejos, con largos apuntes de arquitectura e historia parisina. Jean Valjean es capaz de iniciar una nueva vida en París con Cosette debido a las oportunidades de ocultamiento que ofrece la ciudad. París es un entorno dinámico, cambiante, una ciudad cuya identidad misma varía con las identidades cambiantes de sus habitantes. Los personajes que mejor pueden aprovechar este aspecto de París son los que poseen los más profundos conocimientos de los secretos de la ciudad, desde sus alcantarillas hasta los abandonados patios y los callejones oscuros. En última instancia, París, en la novela, adquiere las cualidades de un personaje en sí mismo, lo que permite a Víctor Hugo explorar otros temas de misericordia y juicio, justicia e injusticia, que tienen a París como su entorno. La ciudad se convierte en un microcosmos de la sociedad en general, al mismo tiempo que actúa como escenario para que otros personajes descubran cómo dominar sus caminos y sondear sus secretos. Los Miserables es una novela redonda que incluye en sus páginas historias de amor, de sacrificio, de redención, de amistad. Disecciona como pocas el progreso, la ley, el alma, Dios, la Revolución Francesa, el contrato social, el crimen, las cloacas de París, el amor, la pobreza, la justicia, pero sobre todo es una magistral crónica de la historia de Francia en la primera mitad del siglo XIX. Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de hoy. Recuerden que publicaré en mis redes sociales los libros que van a venir a continuación por si quieren leerlos, y si no los quieren leer, pues ¿qué le vamos a hacer? Hasta una próxima edición, bendiciones y buenas noches.